Una vez más nos encontramos aquí para trabajar contigo, alumno de segundo año, un tema más en la asignatura de razonamiento verbal, y vamos a ver cuál es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Es un tema muy divertido y vamos a ver en qué consiste. A ver. Observa esta primera imagen. Vemos la palabra tierra, pero existen dos figuras. Tierra, el planeta que conocemos, y tierra donde se cultiva, ¿verdad? Correcto. El segundo, tiempo. Muy bien. Aquí vemos tiempo, un reloj, que suman las 12 o 24 horas del día, y el sol, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la palabra mañana. En mañana también encontramos nosotros, igual, en este caso, las letras AM, que lo que significa el tiempo o la hora, ¿verdad? Lo mismo en banco, dos figuras con una sola palabra. Lo mismo en sirena, ¿verdad? Carta, gemelos, lengua. A ver, lengua. Este es el órgano, ¿verdad? Y el que está al costado, ¿cuál? Lo que conocemos, el idioma. Muy bien. Caña, exacto. Copa, una copa de vino, con vino, y una copa que es, o con nosotros conocemos, como un trofeo cuando se gana o se campeona en algo, ¿verdad? Muñeca, un juguete y parte de nuestra mano. Hoja, conocemos que es un papel, y el otro pues parte de una planta. Mono, también tenemos aquí, ¿verdad? Fiesta, cura, flamenco, tarde y cierra. ¿Sí? Ok, ya tienes idea más o menos de qué tema vamos a trabajar. A ver, vemos otra figura. Taza. Taza con S y taza con Z. ¿Sabes qué o a qué tema se inclinan estas dos figuras? ¿Tienes idea? ¿No? A ver, te voy a decir que busques la página 17 de tu libro de razonamiento verbal y ahí vamos a sacar el tema. ¿Listo? Ok. ¿Ya sabes cuál es? A ver, vamos a ver. Correcto. Polisemia y homonimia. Cuando hablamos de estos dos temas, polisemia y homonimia, muchas veces confundimos o creemos que es lo mismo, ¿verdad? Correcto. Pero aquí vamos a hacer una diferencia. Vamos a darnos cuenta cuando las palabras son polisémicas y cuando son homónimias. ¿Sí? A ver, vamos a ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, ¿qué entendemos por polisemia? ¿Tienes una idea? Siempre nos preguntan esto. Es un fenómeno, dice. ¿Es verdad? Es un fenómeno por el que una misma palabra tiene múltiples significados. Se sabe que una palabra es polisémica cuando en el diccionario presenta las diversas acepciones, es decir, las definiciones. Las acepciones son los distintos significados de una misma palabra. Algunas aparecen con una F, otros son adjetivos, otros son verbos, adverbios, y eso nosotros lo encontramos ¿dónde? En ese hermoso documento o sabio documento que es el diccionario. Y si nos damos cuenta que ahí encontramos, por ejemplo, una sola palabrita y definiciones, hasta 6 o 7 definiciones. ¿Por qué? Porque significa, tanto en nuestra lengua como en otra lengua, no lo mismo, sino se menciona y tienen significados distintos. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, dice, la palabra puro tiene muchos significados. A ver, vamos a ver. Vamos a encontrarle un significado facilito a puro. A ver, puro, algo que no se mezcla, ¿no? Algo que es único. Como por ejemplo, a ver, el alcohol. Cuando arde demasiado es porque es alcohol puro. Pero cuando no te arde demasiado es porque el alcohol lo mezclamos de repente con un poco de agua, ¿verdad? Correcto. A ver, ¿qué más? A ver, la lejía. La lejía por naturaleza es un líquido, pues, medio, si lo tocas, parece aceitoso, ¿verdad? Correcto, con olor fuerte. Pero cuando lo mezclamos con un poco de agua, ya esa sustancia que sientes en tus manos, así media pegajosa o viscosa, ya no está más suelta, ¿verdad? Y el olor también se siente, pero ya no con tanta fuerza, ¿no? Lo mismo ocurre también, por ejemplo, en, vamos a ver, la miel de abeja.
Si te das cuenta, cuando es pura es espesa. Pero luego, si tú la mezclas con algo, ya la miel de abeja se va haciendo más disuelta, ¿no? Entonces, eso entendemos por puro. A ver, otra cosa más, otro significado más que le podemos dar a la palabra puro. A ver, vamos a entender. Puede ser ese cigarrillo, correcto, muy bien, ese cigarrillo, muy bien. A ver, otro significado de la palabra puro, cuando aún todavía no has tenido una experiencia emocional, sentimental, también estás puro en sentimientos. Otro puro, a ver, puro, a ver, vamos a ver, ¿y qué nos muestra la pizarra? A ver, dice, puro o pura. Vamos a ver. Primero, tenemos, 1, exento de mezcla. Es verdad, lo que te decía, ¿sí? Exento de mezcla. El segundo, casto, ajeno a la sensualidad. También, o sea, que no has tenido ninguna experiencia amorosa, ninguna experiencia sexual, ¿no? El primero, que no se ha mezclado con nada, que es único. El tercero, dicho del lenguaje o del estilo correcto, exacto, ajustado a las leyes gramaticales y al mejor uso. También, ¿no? Otro punto más, tenemos libre y exento de imperfecciones morales. Correcto, ¿no? Es decir, no has tenido ningún mal pensamiento, o no has tenido ninguna actitud negativa o inmoral, ¿verdad? Seguimos. Cigarro hecho con hojas de tabaco, enrollados y liados sin papel. Correcto. Y lo otro, a ver, mero, solo, no acompañado de otra cosa. ¿Te das cuenta? Entonces aquí tenemos 6 significados de la palabra puro o pura. ¿Sí? Muy bien. Continuamos. Tenemos otro ejemplo. Después de la comida prefiero agua pura. Correcto, algo que no va mezclado con nada. Segundo, a pesar de sus 18 años, tiene un alma pura. Es decir, que todavía no ha tenido una experiencia amorosa, un sufrimiento. No. O tus pensamientos o tus sentimientos son puros. ¿Por qué? Porque pues no piensas mal, no sientes un desamor por nadie, ¿verdad? Seguimos. 3. El testigo narró los hechos con la pura verdad. Siguiente. 4. La obra presentada, un estilo puro, de acuerdo con el nivel de su autor. Siguiente. En Cuba se elaboran los mejores puros del mundo. ¿Sí? Ok. Y último, no me gusta el ceviche mixto. Prefiero de puro pescado. Es decir, no hay mezclas de por medio. Entonces, date cuenta, mira, cuántos significados o cuántas oraciones nosotros podemos formar con la palabra puro o pura. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver. Dice, relaciona los significados de acuerdo con el contexto y escribe la letra correspondiente. A ver, vamos a ver. Aquí empezamos a trabajar así. El primero dice, a ver, Juan es hijo de María. Muy bien. Sigue, todos. Alfredo es hijo legítimo de Sandra. Todo bautizado es hijo de Dios. La tía de Alfredo le dice, hijo, es su sobrino favorito. Catalina no tiene solo 3 hijos. Juancito era su hijo de leche, pues lo crió después de que tenía un mes de nacido. Y la F, el peruano, es hijo de los incas. Y la G, esta obra es hija de tantos días de concentración. Aquí, si nosotros nos damos cuenta, ¿cuál es la palabra que se repite? Hijo, ¿verdad? Casi en todas, ¿no? Hijos, hija. Muy bien. Y al costado que tenemos su definición o su significado. Persona respecto de su nodriza, parentesco, consagración, obra, producción del ingenio, expresión de cariño, descendiente, procedencia natural. A ver, ¿empezamos en orden o empezamos por las que nos parecen más fácil? A ver, empezamos en orden. A ver, dice, Juan es hijo de María. ¿Dónde es crees tú, su significado? Correcto. Aquí. Ah, muy bien. Es parentesco.
Alfredo es hijo legítimo de Sandra. Alfredo es hijo legítimo de Sandra. Persona respecto a su nodriza, consagración, obra o producción del ingenio, expresión de cariño, descendiente o precedencia natural. Aquí, muy bien. B. A ver, vamos a hacerlo más bonito esta vez. Muy bien. B. Seguimos. Dice, todo bautizado es hijo de Dios. Correcto, consagración. C. Muy bien. La tía de Alfredo le dice hijo, es su sobrino favorito. ¿Dónde está esta palabra? A ver, ¿cuál es su significado? Obra o producción del ingenio, persona respecto a su nodriza, expresión de cariño o descendiente. Expresión de cariño. Muy bien. D. Seguimos. E. Catalina no tenía solo 3 hijos. Juancito era su hijo de leche, pues lo crió después de que tenía un mes de nacido. Es persona con respecto a su nodriza, obra o producción del ingenio o descendiente. A ver, muy bien. Es E. Descendiente. F. El peruano es hijo de los incas. Persona respecto a su nodriza o obra o producción del ingenio. A ver. ¿Cuál? Muy bien. Persona respecto a su nodriza. Y F, la que queda. Dice, esta obra es hija de tantos días de concentración, obra o producción del ingenio. A ver, tenemos A, B, C, D, E, F, A, ya, persona respecto a su nodriza, es, aquí va. A ver, nos quedamos en A, B, C, D, E, F. El peruano es hijo de los incas. Ah, muy bien, aquí, ¿verdad? Muy bien. El peruano es persona, no, aquí es descendiente. A ver, vamos a empezar nuevamente para hacerlo, ¿ya? Para no confundirnos. A ver, empezamos nuevamente, ¿sí? Tenemos, Juan es hijo de María. ¿Dónde va? En parentesco. Muy bien. A. Alfredo es hijo legítimo de Sandra. ¿Dónde tenemos eso? En procedencia natural. Muy bien. B. Seguimos. Todo bautizado es hijo de Dios. Tenemos C. Consagración. A ver, vamos colocando check para no confundirnos. La tía de Alfredo le dice, hijo es su sobrino favorito. ¿Dónde tenemos eso? Expresión de cariño. Muy bien. D. Seguimos. Catalina no tenía solo 3 hijos. Juancito era su hijo de leche, pues lo crió después de que tenía un mes de nacido. ¿Dónde tenemos en persona respecto a su nodriza? ¿O dónde lo tenemos? A ver, dice, Catalina no tenía solo 3 hijos. Juancito era su hijo de leche, pues lo crió después de que tenía un mes de nacido. Persona respecto a su nodriza, obra o producción o descendiente. A ver, vamos a ver. El peruano es hijo de los incas. ¿Ese es descendiente? Sí, el peruano es hijo. Aquí vendría F, ¿verdad? Muy bien. G, esta obra es hija de tanto. Aquí la G. Entonces, para no confundirnos, aquí es E. Persona respecto de su nodriza. Ahora sí lo tenemos completo, ¿verdad? Muy bien. Y si nos damos cuenta, pues cada uno de ellos se ha utilizado la palabra hijo. Y en cada uno tenemos su concepto o su significado. Bien, continuamos. Vamos a borrar. Seguimos. ¿Qué son los homónimos? Cuando nosotros hablamos de la palabra homónima, nos referimos de repente a aquello que es una sola palabra, pero también tiene diferentes significados. Un ejemplito. A ver, codo. Sabemos, codo se refiere a la parte de nuestro brazo. ¿Qué más? A ese objeto de plástico que sirve para unir tubos al momento de que se utilizan para hacer conexiones de agua o de sal, ¿verdad? Codo, una masa dura, ¿no? Pequeña,
o grande que se utiliza también para alimentarnos, llamados fideos, ¿no? El famoso codo, codito, ¿verdad? Muy bien. Igual en radio. Radio, ¿qué es? Un hueso, muy bien. ¿Y qué más es? Un objeto o un aparato, ¿no? Que a través de las ondas nos emiten o se transmiten emisoras, ¿no? O para escuchar música, noticia, ¿qué más? A ver, anuncios publicitarios y todo eso, ¿verdad? Pero vamos a observar la imagen. A ver. El primero que tenemos, vino. Vino de un licor, una bebida, ¿no? No, bebida no es un licor hecho de uva, ¿verdad? Y vino del verbo venir. Muy bien, tenemos el otro, alto. Alto de tamaño y alto, que es una señal, ¿verdad? Banco, una entidad y un objeto, o en este caso un mueble pequeñito, ¿verdad? Y sal, del verbo salir, y sal, ese, vamos a ver cómo se le llama, esa sustancia que le da sabor a la comida, ¿verdad? Ese condimento, muy bien. Entonces, los homónimos son estos, palabras que tienen también diferentes significados y diferente imagen, ¿no? Por decirlo así. A ver, vamos a ver su definición, ¿sí? Dice, otra imagen, palabras iguales, significados diferentes. Igual, banco, uno más grande para presentarse, y carta. Aquí podría ir otra más. Carta, lo que se hacía antes de que existiera, pues, o avance la tecnología. Carta, lo que conocemos como naipes para jugar, y otra carta que se entrega cuando tú vas a un restaurante para hacer un pedido, ¿verdad? Correcto, muy bien. Entonces, ahora sí, continuamos. Dice, definición de homónimos. Son palabras que tienen idéntica forma en el sentido y en la escritura. Sin embargo, el significado de ambos es distinto. ¿De dónde proviene la palabra homónimo? Homónimo es el término procedente de la voz o del lenguaje griego. Y homo significa igual y onoma, nombre. Es decir, nombres iguales. ¿Sí? Bien, a ver, seguimos. Recuerda, no debemos confundir las palabras polisémicas con las palabras homónimas. Estas se diferencian de las primeras principalmente por el origen distinto. A ver, veamos el siguiente cuadro. Palabras polisémicas tienen el mismo origen etimológico. Palabras homónimas tienen diferente origen etimológico. Palabras polisémicas, los significados están en la misma entrada del diccionario. Las palabras homónimas, los significados se muestran en diferentes entradas del diccionario. Eso es la diferencia que hay entre los dos, entre una palabra polisémica y una palabra homónima. ¿Sí? Muy bien, continuamos. A ver, dice, ejemplo. En el ejemplo se puede observar que el término cola tiene tres entradas distintas con su correspondiente procedencia etimológica. Por lo tanto, son homónimas entre sí. Seguimos. A ver, tenemos aquí cola. ¿A quién o qué parte es? La parte trasera ¿de quién? Del animal, del caballo. Muy bien, seguimos. Cola también es la unión de todo el cabello recogido en la mujer, ¿verdad? Seguimos. Cola, un grupo de personas en una fila vertical, ¿verdad? Para hacer cobro o solicitud o pedido de algo. Y cola también conocemos nosotros como el pegamento. Ok. Pero aquí tenemos algunas definiciones. Cola, extremidad posterior del cuerpo y de la columna vertebral de algunos animales. Cola, bebida refrescante que contiene las sustancias de una planta. Y cola, sustancia pegajosa de color blanca y cristalina que sirve para unir objetos. ¿Sí? Ok. Y aquí yo te hice la explicación de una más, ¿verdad? En el caso de las personas.
¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Clases de homónimos. Existen dos. Unas son homógrafas y homófonas. ¿Qué son las palabras homógrafas o los homógrafos? Ellas tienen igual sonido y escritura con diferente significado. Ejemplo, mi padre vino al cumpleaños y trajo un vino para brindar, no brincar, brindar, ¿sí? Muy bien, si nos damos cuenta, la palabra vino está escrita igual forma. Tiene el mismo sonido, pero diferente significado. Ok, mientras que las homógrafas, aquí serían homónomas, ¿sí? Tienen igual sonido, pero diferente escritura. Por ejemplo, el cebo del cerdo te puede servir como cebo para atrapar al ratón. Si nos damos cuenta aquí, cebo está con S y cebo con C. El primero es lo que contiene un animal y el segundo es, ¿cómo se le llama? La carnada que se utiliza para pescar o para atrapar o cazar a otro animal. ¿Sí? Ok, continuamos entonces. Seguimos. Dice, observa otros ejemplos. 1. Se molestó de leer el parte. Esta es la parte de la novela que más me gusta. Seguimos. 2. Escribe tu nombre completo y tu dirección en el sobre. Ojalá sobre comida para los últimos. Y 3. Al errar a la yegua, ten cuidado de no errar, ya que haría sufrir al animal. Y 4. Hace meses que mi hijo duerme solo si lo meces. Si nos damos cuenta, aquí tenemos ejemplos, tantos de homógrafas y homónomas. Parte es lo mismo, pero tienen diferente significado. Uno que es el parte que nos entregan a veces para firmar o para leer, y el otro pues es parte, que es una división o un grupo o un fragmento de algo. El segundo, sobre, el primero conocemos, que es el objeto que sirve para poder guardar o echar la carta, o aquellos que conocemos como sobre manila, que es grande para presentar documentos, y el otro sobre es algo que quede, que reste, ¿verdad? ¿No? Como en el caso de las comidas. Errar, aquí sí. Uno es con H y otro sin H. Uno significa colocarle esas, ¿cómo se le llaman? Herraduras a los animales, en este caso a la yegua, y el otro, errar de no equivocarnos. Meses, en este caso las dos con S, que son de los meses del año, y el otro meses de mecer, es decir, de arrullar. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Seguimos. Ok, en tu libro vas a encontrar en la página 17 de razonamiento verbal el tema de polisemia y homonimia. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues tú vas a escribir lo que te pide. Dice, resolviendo en clase, en la página número 18. Señala el significado de las palabras homógrafas y su categoría gramatical. Ayer José vino a buscarte. La palabra vino proviene del verbo venir. Muy bien, eso es lo que tienes que escribir ahí. Compraste el vino dulce. Ahí la palabra vino significa un licor. ¿Sí? Ok. 2. Necesito que firme este documento. La palabra firme es del verbo escribir, firmar, ¿no? Plasmar ahí tu rúbrica. Y la otra se mantuvo firme en su opinión, es decir, una estabilidad, ¿no? Una rigidez, que estés firme, que no vaciles en tus decisiones, ¿no? Y que lo que hayas tomado pues se diga o se haga o se cumpla. ¿Qué cara está la fruta? Es una admiración, ¿no? ¿Qué cara está la fruta? Aquí la palabra, ¿cuál sería? Cara. Significa de
economía de costo. Mientras que la astucia brillaba en su cara, es el reflejo del rostro. ¿Sí? Sigla 4. ¿Está lista para salir? ¿Estás lista para salir? La palabra es lista. Ahí, ¿cuál es? Preparada, ¿no? Que estás ya, ¿cómo se puede decir? Claro, vamos a ver, no, preparada, adecuada para poder asistir a un evento o a un lugar. Y la otra, la inscribirás en la lista, se refiere a una relación, anotarte. Siguiente, coloqué la carta en un sobre. En este caso, estamos hablando de la palabra sobre, lo que te indicaba, ya sea pequeño o grande, un lugar para poder guardar o ubicar un documento. Y el otro, deje el dinero sobre la mesa, es decir, cuando habla sobre es ubicación, ¿no? Colocarlo encima de. Muy bien. En la 2, escriba el homónimo correcto en el espacio correspondiente. Hay un cuadrito donde observas la palabra ves con S y ves con Z, haz con Z y haz con S, haya con doble L y haya con Y, y desechos con H y desechos sin H. A ver, dice, ¿cómo sé el mínimo común múltiplo? ¿Qué palabras ahí entrarán? Haya. Ahora, haya con doble L o L, como le conocemos nosotros, o haya con la Y o la Y. ¿Crees que haya terminado la tarea? A ver, ¿cuál de las dos crees que va ahí? La primera, que es la doble L, o la Y, o la Y. Eso tú lo vas a hacer. A ver, en la siguiente, 7. Por favor, arroja los desechos al tacho. Y el otro, se le cayeron los vasos y quedaron desechos. Si nos damos cuenta, en la primera tiene que ver con lo residuo, con la basura, ¿verdad? Con lo que ya no sirve, lo inservible. Y el otro, es decir, por trozos, ¿no? Que se rompió. ¿Cuál es la que va ahí? Primero, ¿con H o sin H? Esta vez no fallaré. Y la segunda, ¿no ves cómo te sonríe? Ah, aquí sí está fácil también. La primera, ¿será la que lleva Z o la que lleva S? Y la segunda, igual, ¿será la que lleva Z o la que lleva S? En la 9 dice, ¿has comprendido la lección? Aquí, la palabra has, ¿es con Z o con S? Y el otro, solo haz lo que te digo. Lo mismo. Entonces, estos ejercicios 6, 7, 8 y 9 está fácil. Ya indirectamente lo hemos desarrollado y pues me imagino que lo has escrito. En la 3 dice, utilizando las palabras del recuadro, complete las siguientes construcciones gramaticales. Tenemos varias palabras: coser, taza, reciente, sede, fase, meses, reces, seda, cita, sumo, reces, sede, fases, coser. ¿Qué más? Meses, cita, seda, recientes, taza. Algunas están escritas con S y otras con Z, ¿sí? Unas con C y otras con S. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Vas a tener que ubicar la palabra correcta en cada uno de los enunciados para completarlo. Dice, en esta discrepancia siempre debe haber uno que ceda en su punto de vista. ¿Crees que sea tú la palabra seda con C o seda con S? Si es con S se refiere a la tela. Entonces no podría ser ella, ¿verdad? Ya más o menos por ahí ya estás sacando tus conclusiones. Muy bien. La segunda. Cuando piensa que estás en comunicación con Dios Todopoderoso. ¿Cuál sería la palabra? Reces, ¿no? Del verbo rezar. ¿Crees tú que sería reces en este sentido con C o reces con S? A ver. 12. Los hechos más recientes también nos demuestran que los jóvenes necesitan mayor comprensión. La palabra recientes, ¿crees tú que será
ahí la que va, la que se escribe con C o la que se escribe con S. Vamos a ver, está fácil. La 13. Para que alguien en su posición es necesario convencerlo. A ver, ¿cuál palabra crees tú que va ahí? Las que quedan, a ver ahí. ¿Cuál de ellas crees tú? La 14. Es necesario cocer bien la carne antes de ser servida a los invitados. Cocer, aquí sí está fácil. Si es con S, significa de unir, de dar puntadas, ¿no? De hilvanar. Y la otra es de cocinar, hervir, ¿no? De preparar. Muy bien. Y 15. Todas las de mis compañeros fueron captadas en la fotografía. Lo mismo también, tienes que ver cuál de las palabritas que ya no hemos utilizado es la que va correcta aquí. ¿Sí? Ok, entonces el tema que hemos trabajado el día de hoy es sobre la polisemia y homonimia. Recuerda, cuando hablamos de polisemia se refieren a todas las palabras que tienen de una u otra manera varios conceptos y puede estar escrita de una misma forma. ¿Sí? Y la homonimia se puede dividir en homógrafos y homófonos. Las homógrafas son aquellas que tienen igual escritura, pero diferente significado, igual sonido. Y las homófonas son las que de una u otra manera, tú crees, o se ven iguales, pero su escritura varía también. ¿Sí? Muy bien. De esta manera entonces hemos terminado lo que es el tema. Tú vas a continuar desarrollando luego la página número 20 hasta la 22, ¿sí? De la 20 hasta la 22. Y haces la misma temática, que es, una vez que lo desarrollas, lo envías a mi correo. Y una vez que lo envías a mi correo, lo reviso y ahí estamos pues, conversando, ¿sí? Ok, bueno, hasta aquí hemos desarrollado lo que es el tema de polisemia y homonimia. Te pido que de una otra manera pues presentes las tareas y pues hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Nos vemos, que tengas un bonito día y si Dios quiere, hasta la próxima. Chao, cuídate mucho.